Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. ¿Les sucede a ustedes como su servidor que de pronto tenemos días difíciles, días en que estamos impacientes, días en que estamos enojones, irascibles, días en que estamos impacientes, que estamos ansiosos? Bueno, será porque nuestro pretexto es que a veces vivimos días difíciles, días en que las cosas no salen como nosotros esperamos. Pero la experiencia del Señor Jesús fue muy distinta a veces a la que vivimos nosotros, a la que a veces vivimos nosotros. Vamos a iniciar hoy lunes 25 de abril la Semana Santa y vamos a iniciar con la lectura de Lucas 22 y vamos a estar leyendo esta semana algunos pasajes de Lucas. Ya dejamos Salmos, ahora estamos con Lucas hasta el último día de este mes. Leo para ustedes Lucas 22, dice: se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él. Al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa y entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. El pasaje es la narración de un momento en la vida de Jesús. Es un pasaje histórico, narrativo. Es cierto, no está explicando el sentir o las emociones del Señor Jesucristo. Sin embargo, de la manera en que lo relatan los evangelistas, y en este caso Lucas, ellos no mencionan que Jesús hubiera alguna reacción como lo hizo antes, que Jesús estaba cansado y se durmió, o que Jesús les contestó de alguna manera a los fariseos, a los saduceos, porque se molestaba de sus acechanzas. Y el pasaje está narrando simplemente un pasaje como un día más en la vida de Jesús. Y la manera en que Jesús está narrando: vayan, preparen la cena de la Pascua, pues para nosotros sería algo muy intrascendente. Pero en realidad esto tenía una profunda importancia. Recuerden ustedes que la Pascua es ese evento que sucedió cuando el pueblo judío fue liberado de su esclavitud en Egipto. Esa noche en que vino el ángel de Jehová y asesinó a los primogénitos de las casas en las que no habían pintado el dintel de la puerta con la sangre del cordero. Dios había instruido a los hebreos que mataran un cordero y con la sangre pintarían el dintel de la puerta de su casa, y cuando viniera el ángel de Jehová, sus hijos serían librados de la muerte. Ese cordero pascual había sido sacrificado durante muchos años en el pueblo de Israel. Y ese cordero era un anticipo, una figura del sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora Él, derramando su sangre en el Calvario, nos salvaría a nosotros. Y Jesús está preparando esa última cena para celebrar esa cena en la que ya no hay un cordero que se va a sacrificar, en donde Él es el cordero. Jesús está enfrentando un camino de dolor. Jesús está preparando para enfrentar la mismísima muerte. Cualquiera de nosotros estaríamos aterrados, andaríamos impacientes, enojados, ansiosos, andaríamos con las emociones al mil, sensibles
a cualquier circunstancia. Pero el Señor Jesucristo no, el Señor Jesucristo, si ustedes lo ven, Él vivía un día común, un día tranquilo. ¿Qué había en la vida de Jesús que le permitía estar viviendo el día a día, caminando rumbo a su propia muerte, con ese carácter apacible, tranquilo, sereno? Porque ahí está la lección de esta mañana. ¿Por qué nosotros vivimos días irascibles, impacientes, ansiosos y justificamos que porque tenemos un problema vivimos así? El Señor Jesucristo tenía el mayor pretexto que cualquiera de nosotros, el enfrentar la muerte. Imagínense que Lucas pudiera narrar y Jesús estaba impaciente, y Jesús andaba irascible, y Jesús andaba molesto con sus discípulos y les contestaba mal. Bueno, pudiera haber sido, y había un pretexto. Es que Jesús está yendo rumbo a la muerte, es que Jesús va a ser crucificado. Él se los había anunciado a sus discípulos, pero Jesús se mostraba sereno. Y quiero aquí mencionar algo. Una de las cosas que nos llega a suceder a aquellos que decimos que creemos en un Dios soberano, en un Dios que tiene el control del mundo, pero que de manera común vivimos intranquilos, impacientes, irascibles, ansiosos, es porque no logramos conectar nuestra fe y nuestra convicción en ese Dios soberano con nuestro diario vivir. Yo digo que hay un Dios soberano, pero cuando pasan cosas en mi vida, entonces creo que las cosas dependen de mi esfuerzo. Y sí es cierto, hay una pequeña línea. Hay cosas en mi vida que dependen de mi esfuerzo, de mi disciplina, de mi perseverancia, de mi determinación, porque así lo ha determinado Dios. Pero yo tengo que reconocer que hay cosas que están por encima de esas limitantes que yo tengo. Y la muerte del Señor Jesucristo era algo que estaba fuera de su alcance. Él pudo haber llamado una legión de ángeles que lo salvaran, pero no lo hizo. Porque Él estaba dispuesto a cumplir el plan de Dios, aunque a Él le costara la vida. Y hay situaciones en nuestra vida en las que nosotros de manera consciente tenemos que reconocer que hay la limitante de lo que Dios está haciendo en el mundo, en su plan redentor y lo que está haciendo en nuestra vida. Hay circunstancias que tal vez no las vamos a poder aceptar, nos va a costar mucho trabajo comprenderlas y vamos a decir, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué me está sucediendo esto que yo no quería que me sucediera? Pero la única forma de lograr ese carácter tranquilo, apacible, es cuando nuestra fe está realmente expresada en una vivencia de lo que Dios está haciendo en el mundo. Es decir, cuando yo puedo creer que cada cosa que pasa en mi vida es parte del plan de Dios. Yo puedo echarle la culpa a los demás, puedo acusar a los demás. Jesús pudo haber acusado a Judas. De hecho, allá por el versículo 22 dice, a la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Sí, Jesús sabía que a Judas le iba a ir como en feria después. Pero dice, pero de que el Hijo del Hombre se tiene que ir, se va a ir porque así está decretado. Yo te pregunto, ¿qué circunstancias hay en tu vida que a ti te cuesta trabajo comprender que sean parte del plan de Dios? Porque o creemos en un Dios soberano, o creemos que tenemos mala suerte, o creemos que Dios está en control de mi vida, o creemos que todo lo que yo tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo, que soy muy inteligente. No, es fruto de lo que Dios ha hecho, porque aún mi misma inteligencia, aún mis mismas habilidades, es la mano creadora de Dios que así me hizo, con esas facultades, con esas habilidades, Dios obrando en mí. Querido amigo, querido hermano, queridos amigos, yo te invito a que esta mañana tú puedas reconocer aquellas cosas en tu vida que te tienen irascible, que te tienen impaciente, que te tienen ansioso. Probablemente en esas áreas de tu vida tú no has aprendido a reconocer que aún ahí Dios tiene control. Él tiene un plan, el plan redentor. Y Él tiene un propósito en tu vida. Y Dios está obrando en ti. Y Dios da y Dios quita, Dios pone. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de su gracia, en el conocimiento de su amor y de su poder.
Jesús caminó de manera tranquila y serena rumbo a la muerte, porque Él dependía completamente de la voluntad de su Padre sobre Él. ¿Tú cómo vives día a día? ¿Irascible, impaciente, ansioso, porque crees que tu vida depende de tus fuerzas? ¿O tú caminas todos los días tranquilo, sereno, sabiendo que las cosas buenas y las cosas malas están bajo la soberanía y el control de Dios? Oremos. Padre, gracias por este hermoso pasaje donde vemos el ejemplo del Señor Jesús caminando de manera serena, apacible, rumbo a esta cena de la Pascua. Oramos, Señor, que nosotros podamos experimentar esta misma paz, esta misma serenidad que Él experimentó, solo que Él caminaba dependiendo firmemente de tu voluntad cumplida en su vida. Así nosotros, Señor, que podamos vivir el día al día dispuestos a recibir lo bueno y aquello que consideramos malo, pero que sabemos que todo está dentro de tu plan, el plan redentor y el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Obra en nuestros corazones esa fe, esa convicción, esa seguridad de que tú estás en control. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.